Bien, en las gráficas del movimiento rectilíneo uniforme acelerado, las gráficas de MR1, vamos a tomar en cuenta que vamos a analizar, a diferencia de las gráficas anteriores, vamos a analizar las gráficas de la rapidez en función del tiempo o de la velocidad en función del tiempo. Entonces, de momento vamos a centrarnos en estas primeras para que ustedes comprendan un poquitito más el tema y en la próxima guía analizamos las de la velocidad porque por ser un vector tenemos que incluir la dirección. Entonces, de momento vamos a centrarnos en estas gráficas de rapidez en función del tiempo, que ambos son escalares. Vamos a ver que en la próxima guía también podemos utilizar el área que hay entre la curva y el eje horizontal que representa la distancia del desplazamiento. Vamos a ver que por medio de una fórmula del área, como ustedes lo ven en matemática, dependiendo de la figura que se forme, un rectángulo, un triángulo, un trapecio, lo que sea, ustedes pueden calcular así también la distancia o el desplazamiento. Vamos a ver, ya lo vamos a ver en un dibujito, vamos a ver que una pendiente creciente en este caso representa una aceleración positiva, una pendiente horizontal representa una aceleración nula y una pendiente decreciente representa una aceleración negativa. Con una aceleración positiva el móvil avanza y con una aceleración nula el móvil avanza pero cambia su velocidad. En este caso la aceleración negativa indica que el móvil va en retroceso, ¿verdad? Que va desacelerando más bien. Entonces, esas serían las gráficas, ya lo que acabo de escribir es justamente lo que vamos a ver por acá, ¿ok? Esas serían las tres gráficas, esta primera de acá, esta segunda y esta tercera serían las tres gráficas que, o serían los tres comportamientos que podría yo esperar en una gráfica de MRUA, en donde lo que va a variar en este caso va a ser la rapidez y vamos a tener una cuarta gráfica que podemos analizar en donde va a ser la aceleración la que va a ser constante. ¿Okay? En el tema anterior analizábamos que la distancia aumentaba o disminuía representada por la pendiente, el comportamiento de la pendiente, y teníamos una rapidez constante, porque eso era en el MRU. En el MRUA vamos a ver que lo que vamos a analizar que puede crecer o decrecer en la pendiente va a estar representado por la rapidez en función del tiempo, ¿ok? Entonces, en este caso vamos a ver que lo que vamos a ubicar en este tipo de gráficas en el eje Y va a ser a la rapidez, siempre vamos a tener colocada acá la rapidez en este eje, y en el eje X igual vamos a seguir manteniendo al tiempo en el eje X. ¿Okay? Y esta pendiente, en este caso, me va a representar ahora que la rapidez aumenta o disminuye. Vamos a recordar un momentito las características de este movimiento. En el movimiento rectilíneo uniforme acelerado teníamos que en el momento en que había una varianza en la velocidad aparecía la aceleración, o bien la aceleración surge por una variable en la velocidad o en la rapidez. Cuando nosotros tenemos que un móvil comienza a moverse con cierta rapidez o cierta velocidad y aumenta la aceleración, entonces vemos como la rapidez o la velocidad pueden aumentar su magnitud, ¿ok? Mientras que por lo contrario, si un objeto va desacelerando, entonces venía con una rapidez X y al ir desacelerando va disminuyendo esa velocidad o esa rapidez, de manera que ese aumento o disminución en la rapidez lo vamos a representar justamente por estas flechitas que están acá, ¿ok? Hacia arriba, una pendiente creciente, que es una pendiente de esta flechita, una pendiente creciente me indica que la velocidad o la rapidez está aumentando. No indica que el carro va a ir para arriba en una montaña, no, simplemente indica que va acelerando, que va moviéndose más rápido o más veloz. Mientras que una pendiente decreciente indica que más bien el objeto va desacelerando, o sea, se va moviendo más lento, menos rápido, ¿okay? O menos veloz, ¿de acuerdo? La velocidad va disminuyendo. Y en este caso, cuando la pendiente va a estar en forma horizontal, vamos a indicar que no hay movimiento, ¿ok? La aceleración va a ser cero. Vamos a verlo entonces en un ejemplo.
En los ejemplos que ustedes tienen por acá, en el segundo ejercicio que corresponde a la gráfica de MRUA, en este caso, vamos a ver que la grafiquita, vea que en este caso nos mencionan que es una gráfica de rapidez en función del tiempo, ¿verdad? Las de velocidad las vamos a dejar para el próximo tema para que no introducir ahorita direcciones para que no se les haga un enredo de momento ahorita que están apenas conociendo el tema, ¿ok? Entonces, en este caso vamos a ver que acá en el eje Y tenemos a las rapideces, ¿ok? Aquí siempre vamos a tener a la rapidez y acá en el eje X vamos a tener al tiempo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a interpretar? Vamos a analizar cómo crece o decrece esta rayita que le llamamos pendiente. Y esa es la que nos va a dar la información para nosotros poder completar acá en nuestra tabla de datos, ¿ok? Entonces, en este caso vamos a ver que como es una gráfica de MRUA, o sea, el movimiento rectilíneo uniforme acelerado, vamos a recordar que teníamos una velocidad inicial y una velocidad final, que además en este movimiento analizamos el tiempo y la aceleración que surge por esa varianza entre las velocidades y además o las rapideces, y en este caso vamos a recordar que obviamente el móvil recorre cierta distancia que nosotros podemos determinar con base en esta gráfica. Vean qué montón de información podemos obtener con solo este dibujito que está acá, ¿verdad? Vamos a recordar que cada uno de estos espacios por acá, digamos que entre un movimiento y otro, vamos a ver que en este caso les llamamos intervalos a estos espacios, ¿verdad? Entonces, en este caso, nuestra gráfica se divide en 4 intervalos, por eso es que nuestra tabla de datos tiene acá 4 columnas para que nosotros podamos llenar la velocidad inicial, la velocidad final, el tiempo, la aceleración, la distancia, para cada uno de esos intervalos. Entonces, para cada uno de esos movimientos, de esos trayectos, nosotros podemos determinar todos esos datos. Bueno, ¿y cómo, de dónde sale tanta información, verdad? Porque yo no veo aquí tantos números. Ok, vamos a recordar entonces rapidez en el eje Y y tiempo en el eje X, ¿ok? Vean qué sencillo. En este caso vamos a ver que para el primer intervalo, que sería esta primera rayita, en ese primer intervalo nosotros vamos a tener que dar la velocidad con la que inicia ese movimiento y la velocidad con la que finaliza. ¿Cómo lo vamos a representar? Bueno, esa sería la primera rayita. Entonces vamos a decir que se posiciona aquí en el punto 0, entonces la velocidad con la que está iniciando el movimiento sería con una velocidad inicial de 0 metros sobre segundos. Y dice que aumenta esa velocidad ¿hasta dónde? Hasta 50. Entonces quiere decir que la velocidad con la que finaliza este primer intervalo va a ser una velocidad final de 50 metros sobre segundos. Vamos a ver el segundo intervalo. En el segundo intervalo tenemos que la pendiente está en forma horizontal. ¿Y qué era lo que nos representaba una pendiente horizontal? Que el objeto no se movía, ¿verdad? Entonces posiblemente la aceleración y la distancia van a ser 0. ¿Cómo vamos a determinar las velocidades? Bueno, vamos a decir que comenzó con una velocidad inicial de 50. ¿Por qué? Porque yo me voy por acá con estas rayitas punteadas y veo que comienza con una velocidad de 50. Entonces vamos a indicar acá que la velocidad inicial es 50. ¿Y cuál sería la velocidad con la que finalizó este segundo intervalo? Nos venimos para acá y finalizó también en 50. ¿Por qué? Porque no se movió, ¿verdad? Nos representan que este lapso, él estuvo ahí en reposo. Veamos el tercer intervalo. En el tercer intervalo inicia acá con una rapidez de, vamos a ver, de 50. Entonces vamos a indicar acá 50. Y finaliza, vamos a irnos hasta acá. Recuerden que 13 no, porque 13 es el eje X donde está el tiempo, ¿verdad? Nos vamos hasta el eje Y donde están las rapideces y tenemos que este es el punto 0, señalando entonces que la velocidad o la rapidez, perdón, final de este tercer intervalo sería de 0. Y en el cuarto intervalo, inicia acá el cuarto intervalo con una rapidez de 0 y finaliza con una rapidez, nos venimos aquí por la línea punteada para ver acá la rapidez que sería 100. Entonces tendríamos una rapidez inicial de 0 y una final de 100. ¿Cómo vamos a determinar el tiempo? Bueno, resulta que el tiempo nosotros también tenemos que ver cuánto tiempo transcurre de un intervalo a otro.
Porque 18, por ejemplo, o 13, digamos, de acá a acá han pasado 5 segundos. Desde que comenzó el movimiento hasta este punto han transcurrido 10 segundos. Desde el inicio del movimiento hasta acá han transcurrido 13 segundos. Y hasta acá han transcurrido 18 segundos. El detalle es que nosotros para cada intervalo necesitamos saber el tiempo en sí que tardó este pedacito y este pedacito por separado. Entonces vamos a visualizarlo. Vamos a ver cuánto tiempo tardó. Vamos a ver si le puedo dar vuelta a eso. Vamos a ver cuánto tiempo tardó. Ajá. En el primer intervalo. Entonces vamos a poner por acá, vamos a ver si esta curvilla por aquí me funciona. Vamos a ver. Bueno, yo creo que esto más o menos, creo, me representa por acá este pedacito de aquí. Entonces, ¿cuánto tiempo? Vamos a ponerlo que se vea más. Vamos a ponerle un grosor por acá más grande y vamos a ponerle otro color. Ok, entonces en este caso vamos a visualizar que transcurrieron desde este punto hasta este punto, ¿cuántos segundos? 5 segundos, ¿verdad? Vamos a colocarlo más abajo para que se vea. Vamos a ver. No logro por ahí ponerlo. Vamos a ver. Ya voy ahí. Ok, por aquí han pasado 5 segundos, ¿verdad? Es que por aquí tengo el cuadrito que representa la gráfica. Ok, de aquí a aquí hay 5 segundos. Luego, desde ese otro espacio, desde ese de acá hasta ese de acá, ¿cuántos segundos han transcurrido? Vamos a ver que han transcurrido. Vamos a poner esto por aquí abajo. 100. Ajá, exactamente, otros 5 segundos, ¿verdad? Entonces, desde 5 hasta 10, que lo que nosotros también podemos hacer es restarlo, ¿verdad? A 10 le restamos 5 y eso nos indica entonces el tiempo que transcurrió en el segundo intervalo, que serían otros 5 segundos. Y eso es lo que vamos a ir colocando acá en cada tablita del tiempo, ¿verdad? En cada uno de los cuadritos que corresponde a cada intervalo diferente. Vamos a colocarle por aquí ese otro color. Y vamos a ver entonces así en cada intervalo con cuánto tiempo tardó para hacer específicamente ese movimiento, ¿ok? Vamos a ver. Se me pegó la compu. Bueno, de 10 a 13 hay 3 segundos, ¿verdad? Y de 13 a 18 hay 5 segundos, ¿verdad? Entonces, en este caso, por aquí nos quedaría que el tiempo que transcurrió aquí en el último intervalo sería de 5 segundos, ¿verdad? Vamos a cambiarles por aquí el color para que se visualicen. Y vamos a colocar entonces esos datitos en la tabla de datos, ¿ok? Entonces, en el tercer intervalo se movió con un tiempo más bien de 3 segundos. Y el último intervalo lo hizo en un tiempo de 5 segundos. Ahora, ¿cómo vamos a determinar la aceleración y la distancia? Súper sencillo. Nosotros en MR1 teníamos estas dos formulitas. Con esta fórmula nosotros podemos determinar la aceleración y con esta otra fórmula nosotros podemos determinar la distancia. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ir haciendo? Una vez que ya tenemos la velocidad inicial, la final y el tiempo para cada uno de esos intervalos, entonces vamos a ir utilizando esas formulitas para calcular la aceleración en cada intervalo y para calcular la distancia en cada intervalo. Y eso sería cómo se resuelve la gráfica. Vamos a recordar aquí nada más un momentito que en este caso, cuando una pendiente está decreciente, ¿cómo se representa aquí en la gráfica? ¿Cuál de todos esos movimientos fue que disminuyó la velocidad o la rapidez? O colocando a la aceleración negativa, que eso fue en el tercer intervalo. En el tercer intervalo, que es este de acá, vemos como la pendiente está hacia abajo, está en forma decreciente. Entonces, aunque todavía no sé cuál es el resultado que va a dar ahí, yo debo colocar esa aceleración negativa, ¿ok? Y vamos entonces a calcular por lo menos unos cuantos
aceleraciones y distancias, ¿ok? Entonces, lo ideal sería, ¿verdad, Ani, en este caso, y chicos, que ustedes hagan aquí todo el procedimiento, ¿verdad? Que coloquen por lo menos la sustitución de datos de cada uno de los intervalos, o sea, tendrían que hacer uno, bueno, en este les va a dar 0, ¿verdad? De hecho, si hacen esta operación, si la hicieran, la calculadora les va a dar ahí un error porque 50 menos 50 dividido entre cualquier número, siempre les va a dar ahí, les va a dar un errorcillo matemático porque implica una respuesta de 0. Entonces, en este caso tendrían que hacer esta operación 3 veces y la de distancia también 3 veces para cada uno de los intervalos. Pero ya que estamos practicando y lo ideal sería entonces que hagan igual ahí la sustitución de los datos, ¿verdad? Entonces, en este caso, yo sé que pueden hacerlo directamente en la calculadora y nada más colocan ahí aquí el resultado, pero para que aprovechen y practiquen el uso de estas fórmulas, no estaría de más que lo escriban por ahí, ¿ok? Entonces, colocaríamos la velocidad final y esto nos limita la posibilidad de cometer errores a la hora de que yo pueda visualizar en la fórmula qué es lo que yo tengo que hacer, ¿verdad? Si me voy directamente a la calculadora, hay más posibilidades de que vaya a cometer algún error. Entonces sí les recomiendo que hagan acá la sustitución de los datos en esta fórmula para cada uno de los intervalos. Entonces tenemos que la aceleración vamos a poner acá que este sería el primer intervalo. La aceleración en el primer intervalo sería restar la velocidad final menos la velocidad inicial dividido entre el tiempo. Entonces, ¿cuál sería la rapidez? Perdón. ¿Cuál sería la rapidez final? Tendría aquí 50, luego en la fórmula sigue un menos y luego tendríamos que colocar la rapidez inicial que sería 0. Y abajo vamos a colocar aquí al tiempo. Y eso nos va a dar entonces el dato de la aceleración en el primer intervalo. ¿Qué vamos a hacer ahora? Bueno, lo vamos a colocar en la calculadora, ¿verdad? Recordando cómo colocábamos esto por acá en la calculadora. Pueden utilizar aquí la función de fracción, que sería colocar esto que está acá, ¿verdad? Que sería arriba, vamos a colocar 50 menos 0 y abajo vamos a colocar al 5 que está dividiendo, de manera que entonces vamos a tener que la aceleración en el primer intervalo sería de 10. Y eso van a ir haciendo así en cada uno de los intervalos, van a ir sustituyendo los datos en cada fórmula por cada uno de esos que corresponde a cada intervalo y así van a obtener la aceleración de cada uno de los intervalos. ¿Cómo hacemos con la distancia? Bueno, pues parecido, ¿verdad? Vamos a sustituir los datos en la fórmula que en este caso corresponde a la distancia, que va a ser vamos a ver, vamos a colocar a la velocidad final, que en este caso el dato de la velocidad final en el primer intervalo corresponde a 50. Por fórmula va elevado al cuadrado, esta fórmula lleva un cuadrado, entonces yo igual tengo que colocarla. Luego sigue un menos y luego también vamos a colocar la rapidez inicial, la rapidez inicial, pero en este caso las utilizamos al cuadrado, ¿ok? Y abajo tendríamos que colocar 2 por el dato que me dio acá la aceleración anteriormente, que en este caso para este primer intervalo sería 10. Entonces vean que primero necesitamos averiguar la aceleración porque en la fórmula de distancia necesitamos este dato de la aceleración. Entonces primero calculamos la aceleración para cada intervalo y luego vamos calculando la distancia una vez que ya tenemos este datito acá de la aceleración, ¿verdad? Entonces colocamos esto en la calculadora, que en este caso sería, vamos a colocarlo otra vez, sería 50 al cuadrado menos 0 al cuadrado dividido entre 2, en este caso la aceleración tendrá un valor de 10, tendríamos que la distancia sería 125 metros. ¿Okay? Y este mismo procedimiento lo vamos a hacer cuantos intervalos aparezcan en acá en el ejercicio, todas estas cantidades de veces vamos a aplicar estas formulitas, que es sencillo, pero que yo sé que se va a tornar un toquecillo tedioso porque tienen que usarlo varias veces, ¿verdad? Entonces sería la aceleración en el primer intervalo y la distancia en el primer intervalo. Luego vamos a colocar igual, bueno, aquí en este caso la aceleración da 10, recordemos que la unidad de medida de la aceleración es metros sobre segundos al cuadrado.
Ya no me dejó colocar el cuadrado, vamos a ver. Sobre segundos. Bueno, es que aquí tengo que ingresarlo con este otro chinchillo. Vamos a ver. Metros sobre segundos al cuadrado sería la unidad de medida de la aceleración, y en este caso la distancia que dio 125 metros, que es la unidad de medida de la distancia. Entonces, ¿cómo van a resolver eso? Van a ir igual aplicando estos datos, los que corresponden a cada intervalo, a la misma fórmula, ¿ok? Y recordando que la aceleración en ese tercer intervalo, aunque muy posiblemente no les va a dar negativo, ustedes igual la tenían que colocar acá negativa de una vez. ¿Por qué? Porque ese signo de negativo me recuerda que la pendiente en ese tercer intervalo iba en forma decreciente, ¿ok? Y esa sería la forma en la que entonces trabajamos las gráficas de MRUA. Vamos a repasar por acá un momentito. Vamos a ver las características que tienen entonces las gráficas del movimiento rectilíneo uniforme acelerado, que entonces ahora lo que vamos a analizar son la rapidez en función del tiempo, o que podemos trabajar también la velocidad en función del tiempo. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, que así como está, eso es rapidez, no lleva dirección, y si tuviese por acá la flechita arriba, eso sería una velocidad. Vamos a ver si por acá están. Eso sería la velocidad. Bueno, esta flechita arriba, ¿verdad? Que recuerden que es lo que me representa un vector, que en este caso sería la velocidad y que tendría que llevar una dirección. Entonces, de momento vamos a verlo sin dirección. Dice que entonces el gráfico de velocidad o rapidez versus tiempo nos proporciona información acerca de la posición, velocidad y aceleración del cuerpo en un instante dado. Este tipo de gráfico representa un movimiento rectilíneo uniforme acelerado, o sea que hay una velocidad que es variable, y la velocidad va a ser la variable dependiente. Son aspectos ahí específicos del tema de cómo se trabajan los gráficos, que en ese caso se coloca en el eje Y, y el tiempo, que se le va a llamar variable independiente, o que corresponde a la variable independiente, en ese caso, en esta gráfica, que corresponde al eje X. A partir de los datos suministrados por el gráfico puede determinarse la distancia recorrida o el desplazamiento, dependiendo de si se está trabajando un gráfico de rapidez o de velocidad, y la rapidez o la velocidad junto con la aceleración. Recordando que la rapidez se puede leer en el eje Y, recordando, ¿verdad? Toda la rapidez va a estar aquí siempre en el eje Y, que siempre debe ser una cantidad positiva, y que la velocidad se puede leer en el eje Y. Para cuando trabajemos la velocidad, vamos a dejarlo por aquí para no incluirlos ahorita en esta explicación. Y la aceleración, que es igual a la pendiente de la curva. En este caso, lo que representa la curva, que vamos a ver en la otra gráfica, es justamente la aceleración, que se determina restando, si trabajáramos con pares ordenados, por ejemplo, a la velocidad final menos la velocidad inicial, menos el tiempo 2, o el tiempo 2 menos el tiempo 1, que lo vemos aquí en estas... en este caso, vamos a ver, en cuarta gráfica, vemos solamente una gráfica de aceleración en función del tiempo, que en este caso, en las gráficas de aceleración, solamente existe una, porque la aceleración siempre va a ser constante. Quiere decir que la aceleración nunca va a variar, y eso me lo representa justamente la pendiente en forma horizontal. Al igual que en el tema anterior, en el MRU, la velocidad o la rapidez no variaba, era constante. En el MRU siempre el objeto se va a mover con la misma rapidez o la misma velocidad. Entonces, en este caso se representa con una pendiente horizontal. En este caso, como en el MRUA, lo que es constante va a ser la aceleración, es a ella la que se representa en este otro gráfico. Entonces, chicos, ¿cómo hacemos para quizás lo más importante una vez que vemos una gráfica es justamente verificar esta información? Si es una gráfica de rapidez en función del tiempo o de velocidad en función del tiempo, si es una gráfica de aceleración versus tiempo o una gráfica de distancia versus tiempo, eso es lo primero que nosotros debemos visualizar en un ejercicio, porque dependiendo de esa información, de si sea aceleración o versus tiempo o distancia versus tiempo, así va a depender el procedimiento que yo voy a hacer y las fórmulas que yo voy a utilizar, ¿verdad? Porque las características van a variar de una gráfica a otra. Entonces,
Eso sería como lo más importante. Luego por acá les decía que la aceleración puede ser positiva o negativa, ¿verdad? Una aceleración negativa implica que la velocidad va disminuyendo, o sea que el objeto va desacelerando, y una aceleración positiva implica que la velocidad va aumentando, ¿verdad? Dice que en este caso la distancia recorrida en cada intervalo se calcula hallando, bueno, que es lo que vamos a ver en este otro tema, se puede calcular hallando también el área de la figura geométrica, y lo vamos a analizar en la próxima guía, la del mes de septiembre, y en este caso al desplazamiento también lo vamos a analizar en esa otra guía. Y el tiempo que se observa en el eje X, que en un aspecto importante para considerar únicamente en el cuadrante 1, es que en los intervalos donde la gráfica es estrictamente decreciente, las cantidades escalares siempre serán positivas, como la distancia, tiempo, rapidez, etc. Pero las cantidades vectoriales siempre van a ser negativas. Y eso es lo que me indica la dirección que va a tener entonces, en este caso, las cantidades vectoriales. Y por último, repasemos acá las características que tiene entonces una gráfica de aceleración en función del tiempo, una gráfica AT. El gráfico de aceleración versus tiempo nos proporciona información acerca del cambio de la velocidad o la rapidez. También nos indica los intervalos en que el móvil se movió con una velocidad constante o que estuvo en reposo, ¿verdad? Y que esta gráfica consta de líneas horizontales, por lo que es una gráfica escalonada, ¿verdad? Ahorita yo creo que no les incluí ninguna imagen de un tipo de gráfica de AT, entonces en la próxima guía les voy a colocar ahí un ejemplo de cómo se vería una gráfica de aceleración en función del tiempo y cómo se analizarían. En este caso la aceleración se puede leer en el eje Y, recordemos que en este caso vamos a tener las aceleraciones en el eje Y porque el eje X siempre va a ser para el tiempo en este caso. Y de las diferencias que hay entre el MRUA y el MRU, tenemos que en el MRUA puede haber un aumento de la velocidad que se da cuando la línea se encuentra por encima del eje X, o puede haber una disminución de la velocidad o de la rapidez, dependiendo de lo que se analice, y que se da cuando la línea se encuentra por debajo del eje X. Mientras que en las gráficas de MRU, la velocidad o rapidez siempre va a estar constante o en reposo y se da cuando la línea se encuentra en el eje X, que lo vamos a visualizar cuando estemos ahí valorando esos otros ejemplos. Eso sería básicamente lo que se necesitaría para hacer esta guía. Ya con eso ustedes pueden ir completando cada uno de los ejercicios que vienen por ahí. Entonces, por ahí nos vemos en una próxima explicación.